Bueno, mi nombre es Sandy Romero y el resto de mi grupo está conformado por Ariel Meneses y Daniela Salazar. Nosotros, pues, venimos a hablar sobre esta película, que es La Estrategia del Caracol, que es una película colombiana dirigida por Sergio Cabrera, y diría yo que es una muy buena obra que logra combinar lo que es comedia y drama, pues, para retratar una lucha como desesperada por el hogar y por la comunidad. Entonces, vemos cómo la historia nos sumerge en un edificio antiguo llamado La Casa Uribe, situada en el centro de Bogotá, que alberga pues una diversidad de humildes inquilinos, por así decirlo. Entonces, bueno, todo comienza con una entrevista del periodista José Samper a un hombre llamado, pues, Gustavo, que era un culebrero, por así decirlo. Lo interesante es que esta entrevista se desarrolla como 6 años después de los eventos principales de la película. Entonces vemos cómo Gustavo revela al periodista su secreto, que es que la casa física donde vivían los inquilinos fue como trasladada a otro lugar de una manera como ingeniosa, por así decirlo, o bizarra, diría yo, utilizando pues medios rudimentarios y esta revelación pues nos logra como meter en la historia, digamos. Entonces, el conflicto principal de la película pues se centra en el edificio de la Casa Uribe y su vecino, que son la pajarera. Entonces, bueno, los dueños de la pajarera, que el dueño, que es el doctor Holguín, el cual tiene como planes ocultos para ambos edificios y busca declararlo como bienes de interés cultural, aunque ajá, su verdadera intención es muy diferente y mucho más lucrativa para él. Entonces vemos como los inquilinos de la pajarera pues se enfrentan a las autoridades que intentaban desalojarlos, lo que da lugar pues a un enfrentamiento violento y ajá, acaba trágicamente con la muerte de uno de los niños y muchas familias sin hogar. Entonces la tensión aumenta cuando los inquilinos de la casa Uribe descubren que también están como en la mira del desalojo. eh, entonces vemos como aquí entra la representación legal de los inquilinos de la casa Uribe, que está a cargo de Romero, que es un hombre pues con la capacidad para lidiar con las autoridades y los abogados de Holguín. Sin embargo, bueno, la historia toma como un giro interesante, por así decirlo, cuando aparece pues Jacinto, que es un anarquista español exiliado y rebelde sobre todo. Y este pues le propone a Romero como una estrategia audaz y, como ya había dicho, bizarra, que es desmontar completamente la casa, incluyendo paredes, ventanas, bañeras, techos, y así pues lograr como trasladarla a otro lugar. Y todo esto pues utilizando una alta torre de madera, una bañera y un sistema de poleas y puertas. Entonces, pues al principio esta idea choca con el enfoque legal de lo que es Romero y sus ideales, pero Jacinto pues es bastante persuasivo y logra como ponerlo eso aquí. Para convencer a los inquilinos de su plan, Jacinto organiza como una reunión en el Teatro Colón, donde muestra pues cómo funcionan las poleas y las cuerdas en los escenarios teatrales pues para levantar las cargas pesadas. Y aunque Misia pues no está completamente convencida, un evento milagroso en su vida pues le hace cambiar de opinión, mientras que rezaba esta, descubre como la silueta de la Virgen María en una pared y de alguna forma u otra don Jacinto logra como persuadirla o convencerla eh, al punto de que esta pues ajá, decide apoyar esta estrategia con la condición de que lo primero que se mueva, se traslade de una casa o la otra, sea el muro con la silueta de la Virgen María. En esta parte de la película ocurre lo que denominan un milagro. En uno de los muros de la vivienda se proyecta una imagen de la Virgen que sirve como ese impulso anímico para el plan que los inquilinos tenían. En este momento ya se construye un sistema para sacar los objetos de la vivienda de una forma aérea. Empiezan con una bañera en el cual el resultado fue exitoso para así después proseguir con los demás objetos de la vivienda. En esta etapa también se encuentran en negociaciones para el lote en el que se iban a instalar y donde iban a sentar la edificación. Al momento de seguir extrayendo las partes de la vivienda, una de las promesas que se hicieron fue llevarse el muro donde se dio la aparición de la Virgen tal cual como estaba constituido, para así no dañar la imagen que se había pintado sobre este muro. Para este punto, la orden de desalojo ya se encontraba muy avanzada y necesitaban ganar tiempo para seguir con el plan. ¿Cuál fue la estrategia? Cambiar el número de la dirección de la casa para retrasar el desalojo y que así el documento esté errado y por lo tanto no sea legítimo. Esto hizo que el propietario quisiera venganza y secuestró a don Romero y le diera una paliza para dejarlo casi sin vida, tirado en un vertedero y posteriormente traumatizado.
Aún en la recuperación, Romero logra ganar más tiempo diciéndole a los jueces que se pintaría toda la casa como un gesto como de disculpas por todos los inconvenientes que se presentaron y que pudieron haber causado. Entonces él le termina dando una prórroga, pero todos sabemos para cuál era el motivo que ellos necesitaban más tiempo. Entonces, a medida que se aproxima el plazo, los inquilinos retiran todo dentro de la casa y se han trasladado a las colinas utilizando esos vagones tirados por caballos. Acá en Bogotá pues se conocen como cerros. Bueno, allá en Bogotá. Cuando los abogados y los policías y el doctor Holguín se acercan a la casa, observan que los inquilinos se han ido y se sorprenden porque de repente se explota. De repente cae la fachada de la casa y ahí se dan cuenta de que detrás de todo el polvo y los escombros y todo esto, encuentran la pared pintada de la casa con un grafiti que decía ahí tienen su hijo de puta casa pintada. Entonces, después la película pasa y vuelve de nuevo el periodista José Antonio Samper, terminando su entrevista a Gustavo preguntándole todo esto como que para qué hicieron eso. Entonces Gustavo, molesto por la pregunta, indignado, le dice como que expresa de que fue un asunto de dignidad y sale de la escena. Finalmente los inquilinos se muestran reunidos en una colina con una vista súper bonita, panorámica de Bogotá y una bandera de Colombia ondeando. La película nos hace un llamado a la crítica de la desigualdad social que sigue en Colombia y es muy evidente a lo largo de toda la trama en la que nosotros podemos analizar como la representación de los personajes que provienen de distintos estratos y que pues ellos unen fuerzas para poder resistir al desalojo. Entonces la película nos muestra como la lucha de clases sociales que en este caso los pobres se unen para poder sobrellevar esta situación que están llevando y enfrentar la situación que les afecta al fin y al cabo a todos y pues destaca la necesidad de la solidaridad y cooperación de la lucha contra la desigualdad. O sea, a veces es como un poco no obvio y no nos damos cuenta de que si nosotros nos juntamos y nos unimos podemos vencer y lograr grandes cosas. Cosas como tal vez en ese momento no son tan evidentes, pero la dignidad es una cosa que de pronto los colombianos no tenemos tan presente y debería ser una prioridad para nosotros, para nuestro país, y como preservar nuestra integridad, nuestra dignidad, nuestras ilusiones, nuestra cultura, ante todo el desastre que están haciendo con ella. Acá, para esta reflexión, podemos identificar muchas cosas que van relacionadas directamente a las condiciones sociales de la ciudad colombiana y cómo influyen en la construcción social de espacios urbanos. La primera de ellas es esta lucha de clases y desigualdad social que existe. En la película se muestra una lucha de clases entre los inquilinos que representan a personas de bajos ingresos y al propietario rico y poderoso. Esto refleja esta desigualdad social que existe en muchas ciudades colombianas, donde los estratos sociales más bajos luchan por mantener su vivienda en medio de esta especulación inmobiliaria. Además de eso, también podemos ver este derecho a la ciudad, donde en la película estos inquilinos se encuentran luchando por su derecho a permanecer dentro de la ciudad y poder así mantener sus hogares. Esto se relaciona directamente con el concepto de derecho a la ciudad, que aboga porque todas las personas tengan un acceso a servicios y viviendas adecuadas en entornos urbanos. También vemos esta resistencia ciudadana, en la cual esta estrategia desarrollada por los inquilinos para poder trasladar su edificio es un ejemplo de resistencia ciudadana frente a la adversidad. Esta resistencia es una respuesta a estas condiciones sociales injustas y a esta falta de vivienda asequible que hay en la ciudad. También podemos notar esta solidaridad comunitaria que tienen los inquilinos. La película enfatiza mucho en esto, que los inquilinos son los que trabajan juntos para poder alcanzar este objetivo en común que tienen, el de proteger sus hogares. Esta solidaridad comunitaria es un aspecto importante en la construcción social de espacios urbanos, ya que puede generar cambios positivos en las condiciones sociales al unir a las personas en la lucha por un entorno habitable y equitativo. Y por último, no podemos olvidarnos del impacto de las políticas urbanas, que aunque la película no profundiza mucho en este tema, o casi nada, se puede relacionar con esta influencia de estas políticas urbanas. Eh, Estas políticas de vivienda y desarrollo urbano pueden afectar significativamente las condiciones sociales en las ciudades colombianas y la capacidad de las personas para acceder a viviendas adecuadas. En resumen, la estrategia del Caracol nos proporciona una representación cinematográfica de la lucha por este espacio urbano y las condiciones sociales de la ciudad colombiana. Los temas de desigualdad, resistencia, solidaridad y derechos urbanos son ejemplificados en la trama de la película y pueden ser analizados en el contexto más amplio de la construcción social de los espacios urbanos y las condiciones sociales en Colombia. Y a manera de reflexión, pues, aunque la película no se centra en el urbanismo o en la arquitectura como tal, pues sí aborda temas relacionados pues con la vivienda y también con el derecho
a la ciudad. Entonces vemos cómo los inquilinos luchan por mantener su hogar y su comunidad, pues, frente a los intereses económicos del propietario y también de las autoridades. Entonces, además, la película muestra cómo los inquilinos trabajan juntos para encontrar soluciones creativas y sobre todo no violentas, como es mantener la casa y trasladarla a otro lugar, pues utilizando vagones tirados por caballos. Por otro lado, la película diría que también refleja el conflicto social y político que se vive en Colombia, la resistencia pacífica de los inquilinos contra las autoridades que intentan desalojarlos, es como una metáfora, por así decirlo, de las luchas sociales que han tenido lugar en Colombia durante décadas y décadas. Entonces, el graffiti final que dice ahí, eh, tienen su casa pintada, pues es una crítica a la corrupción y a la injusticia que tanto se ve dentro del país. Ya como para finalizar, les dejo esta primera frase. En resumen, pues la película nos brinda como una perspectiva valiosa sobre la verdadera naturaleza de la revolución. Eh, Esta frase, el único revolucionario verdadero es el que sabe cambiar de amores, de casa y de trabajo sin perder el entusiasmo. Pues bueno, esta frase nos recuerda que la auténtica revolución no solo se trata de cambios políticos o cambios sociales, sino que se trata también como de la capacidad de adaptarnos como seres humanos, de evolucionar, de mantener nuestro entusiasmo a lo largo de la vida. Y pues esta enseñanza nos anima a ser agentes del cambio constante. Debemos estar abiertos a nuevas experiencias y dispuestos pues a mantener viva nuestra pasión por la vida, incluso en medio de desafíos y adversidades. Y luego está esta última frase, eh, bueno, que me parece, diría yo, muy buena, a manera de conclusión para cerrar la película, para cerrar la trama, y es que, bueno, la dignidad es un valor fundamental, diría yo, que debe ser apreciado y sobre todo defendido en todas las circunstancias de la vida. Entonces, la pregunta, ¿para qué le sirve a usted la dignidad? Es que esa palabra no existe o que nos invita a reflexionar. A reflexionar pues sobre la importancia de mantener nuestra integridad y sobre todo nuestro respeto propio, incluso en situaciones difíciles, como ya les había comentado, y bueno, la dignidad es lo que nos hace humanos. Y recordar su significado y valor puede guiar nuestras acciones y decisiones hacia un mundo, diría yo, más justo y sobre todo más equitativo. Entonces, nada, eso fue todo. Muchísimas gracias y gracias por vernos. Chao.